que me permitas comentar, además de ser consejero nacional, como tú sabes, los tabasqueños somos muy humildes y muy modestos, pues soy también presidente de la Comisión de Doctrina. Correcto. Lo cual... yo conozco muy bien a los tabasqueños. Con ustedes, cuando estás platicando con un tabasqueño, el que respira pierde. Esa es la discusión. No, en la plática somos respetuosos. Cuando se discute, sí, se cae en ese... Permíteme poner al tanto a la audiencia de lo que sucedió este fin de semana al interior del Partido Acción Nacional, donde, aunque reapareció Ricardo Anaya después de la derrota del 1 de julio, etcétera, lo más importante no fue eso, sino todo el principio de análisis autocrítico de lo que sucedió el 1 de julio, que culminó el 1 de julio con la derrota del Partido Acción Nacional, donde se hicieron muchos señalamientos diciendo que la debacle se debió a que no hubo la unidad que hubiesen querido. Se dijo incluso que el problema de Ricardo Anaya como candidato, se dio un ambiente en donde se debió tocar tierra, más tierra y menos aire. En fin, déjame hacer contacto primero, Juan José Rodríguez Prats, con Israel Aldave. Él estuvo muy pendiente de este cónclave panista. Israel, te saludamos y te escucha también Juan José Rodríguez Prats. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es, este fin de semana, para ser precisos, el sábado, el Partido Acción Nacional llevó a cabo su Consejo Nacional, en donde se analizaron las causas de la derrota electoral del pasado 1 de julio, pero también, Pepe, como tú muy bien lo señalabas, se aprobó la creación de este Consejo Electoral Especial que va a encabezar la exdiputada federal Cecilia Romero para dar continuidad a este proceso de elección del nuevo CEN panista. Hubo, por supuesto, Pepe, como tú también muy bien lo señalabas, reconocimiento de la derrota por factores tanto internos como externos. El propio presidente del PAN, Damián Cepeda, reconoció que no hubo unidad en torno al candidato Ricardo Anaya. Incluso Pepe señaló que hubo algunos panistas que prácticamente traicionaron al instituto político al aliarse con el PRI o con el gobierno. Hablé abiertamente del plan, del daño que ha hecho ese concepto, esa visión, esa entrega, lo que han hecho algunos militantes del partido lastimosamente con el sistema y con el PRI, que nos es un terrible daño. Lo que dice Pepe, una de las causas por las cuales se llevó a cabo esta catástrofe electoral el pasado 1 de julio, el cónclave panista, Pepe, sirvió también para la reaparición pública a más de un mes de las elecciones del que fuera el candidato presidencial Ricardo Anaya, quien llegó al CEN panista, incluso fue ovacionado por unos cuantos que le aplaudieron de pie. Dice Ricardo Anaya que el partido tiene que estar unido para que esté a la altura de las circunstancias políticas que vive México. Convencido de que debemos salir unidos, de que debemos salir fuertes, que hoy más que nunca México necesita al Partido Acción Nacional unido y fuerte, y que estamos llamados a estar a la altura de las circunstancias. Dice Pepe, Ricardo Anaya, que en este tiempo de reflexión ha decidido que en el corto plazo no va a regresar a la vida política. Afirma que se va a dedicar a su familia y a la academia, que lo que le gusta también mucho es dar clases. A este respecto, Cecilia Romero, quien fue electa, como lo comentábamos, Pepe, como la presidenta de esta comisión electoral, garantizó la total imparcialidad en la renovación de la dirigencia del Blanquiazul. Y bueno, pues es una responsabilidad muy grande la que estamos asumiendo. Por lo que a mí respecta, por supuesto que garantizo absoluta imparcialidad, y en eso trabajaremos para que todos los órganos del partido, los panistas, actuemos en consonancia. Pepe, a grandes rasgos, algo de lo sucedido el pasado sábado en este Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por el comentario y la información, Israel Aldave. Continuamos pendientes. ¿En qué quedaron los panistas? Quedaron que este fin de semana se instaló la comisión electora, que como usted ya escuchó, lo dijo Israel Aldave, estará encabezada por Cecilia Romero, acompañada de Gerardo Priego Tapia, que fue parte del equipo de campaña de Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, senadora electa plurinominal, ex coordinadora de comunicación interna de la campaña del ex candidato presidencial, también Javier Gándara, ex candidato a la gubernatura de Sonora en 2015, Claudia Cano Rodríguez, regidora electa de la alcaldía de San Nicolás de los Garza en Monterrey, Alejandra Gutiérrez Campos, quien actualmente se desempeña como diputada federal por Jalisco, Héctor Jiménez Márquez, actual legislador local en el Congreso de Baja California. ¿Y cuál va a ser el proceso? Bueno, ya pasado este fin de semana, el 21 de agosto se va a publicar la convocatoria para convocar a elecciones, pues
e inicia el registro de candidatos. Ahí está el detalle. Luego, un mes después, el 20 de septiembre, arrancan las campañas internas de quienes se hayan registrado como aspirantes a la dirigencia nacional del PAN. Un mes después, el 20 de octubre, concluye el proceso de campaña. El 21 de octubre se realiza la elección del Comité Ejecutivo del presidente y del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y el 15 de noviembre toma posesión el nuevo dirigente nacional. Juan José Rodríguez Prats, ¿cómo la ves? Mira, Pepe, lo más importante fue el nivel cultural. Yo diría que se rescató una bella tradición del PAN. Todos aludimos a la doctrina. La principal falla de la pasada campaña fue que el PAN se alejó de sus principios. Cuando el PAN se aleja de sus principios le va mal. Se atropelló a los de adentro por beneficiar a los de afuera. Hubo reclamos de la forma en que se designaron candidatos, los acuerdos que se hicieron, y se habló también, yo lo dije personalmente y asumo el compromiso, del perfil que debe tener el próximo presidente. Desgraciadamente en una democracia todos levantamos el dedo, pero tenemos que hacer una reflexión ética. ¿Soy el idóneo? ¿Cumplo con los requisitos de perfil? ¿Puedo asumir ese compromiso? Desgraciadamente aquí hay que recordar cuando alguien le preguntó a Belmonte, oiga, ¿qué se requiere para ser torero? Voltó a verlo y le dijo, pues parecerlo. Manuel Gómez Morín dijo una frase que para mí me parece muy certera: no ambiciones lo que no mereces. Dentro de los 10 aspirantes yo me permití señalar a 4 que yo considero que no encajan en el perfil, y respetuosa, rogándoles, suplicándoles, les he solicitado que desistan de sus aspiraciones. Rafael Moreno Valle, Marco Cortés, Jorge Luis Preciado y Roberto Gil. Afortunadamente hay otros nombres de una gran calidad moral. A ver, pero vamos desglosando. ¿Por qué no te gusta el exgobernador de Puebla, Moreno Valle? Porque tiene de panista lo que yo tengo de astronauta. Nada más. O sea, se requiere una gente que asuma la doctrina panista. Rafael Moreno Valle ha atropellado a panistas en Puebla. Ahí está el caso de Anatere Aranda. Ahí está el caso de muchísimos, de Francisco Fraile, de Eduardo Rivera. Él manda, él quiere el partido para un proyecto personal, para un proyecto individual, y eso es lo que menos debe adoptar hoy el PAN. El PAN tiene un enorme desafío, es la segunda fuerza, y estamos ante un gobierno que todavía no inicia y ya da manifestaciones graves de falta de sentido común. Por lo tanto, tiene que ser una voz opositora. Rafael Moreno Valle nunca entendió al PAN. Él confundió al PAN con el PRI, de llegar y querer mandar y querer imponerse. Para mí sería un gravísimo retroceso y una señal muy grave a todo el panismo nacional de que Rafael Moreno pudiera participar. ¿Por qué no te gusta Jorge Luis Preciado? Jorge Luis Preciado se subió a la tribuna a defender su caso, fue el único que lo hizo ante mi señalamiento, pero hay que ver su desempeño en Colima, hay que ver sus limitaciones. Él pronunció un discurso que lo único que hizo fue ratificar que no tiene los tamaños para ser el dirigente. O sea, definitivamente se requiere un perfil, no es un hombre que asuma la doctrina, no es un hombre que conozca su historia, no es un hombre que tenga las características de un líder. Necesitamos, Pepe, una gente con gran autoridad moral, lo dijo Juan de Dios Castro, con gran autoridad política, con capacidad de operación. Mira, el PAN desafortunadamente padece de falta de profesionales de la política. Yo ahí les digo que el priista es más profesional de la política. Mira, nada más un dato. Pues tú fuiste priista, hablas del burro porque tiene los pelos en la mano. Exacto. Yo no conozco y te invitaría a que me digas de un priista que se haya retirado voluntariamente de la política. Pero el panista, no me postulo. Mira, en el 97 Diego Fernández de Ceballos, todo el panismo le rogó para que contendiera contra Cuauhtémoc Cárdenas. No lo hizo, se postuló Carlos Castillo Peraza y el PRD viene, o Morena, como sea, viene gobernando hace 20 años muy mal esta ciudad. En el 2000 Andrés Manuel no cesaba de preguntarme si se iba a postular Diego. Todo el mundo le dijo, postúlate. El mayor pecado es la abstención. El panista, como no ha vivido de la política, como no es un profesional que se entrega con pasión y tiene otra fuente de ingresos, inclusive ve hasta con reserva al político profesional. Un día a mí me dijo, Diego, vives de la política y tú vives del litigio. ¿Qué hay de malo si se vive de una profesión y si es con honestidad?
hay una enorme oportunidad tanto para el PAN como para el PRI, yo sí lo veo, porque Morena va a ser un partido efímero. Bueno, pero déjame terminar contigo, Juan José Rodríguez Prats. Sí. Me faltaba analizar a dos de los que mencionaste que no tienen los atributos para aspirar a dirigir el partido Acción Nacional, la primera oposición, digamos, al nuevo gobierno, a Morena. Estábamos hablando de Marco Cortés. Me mencionaste a Marco Cortés, me mencionaste a Roberto Gil Suart. Mira, Marco Cortés le veo serias limitaciones en su formación profesional. No es una gente que maneje un discurso, no es una gente que maneje ideas, no es una gente que pueda posicionar al PAN en un debate. Mira, yo todavía recuerdo debates entre Santiago Oñate, Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué tiempos aquellos? Entonces, ahorita va a venir un gran debate. Él no tiene el perfil de conocer su historia. Por otra parte, tengo serias dudas de su actitud y de su conducta. Y eso yo lo confirmé cuando fui delegado en Michoacán. No siento que sea el indicado y además está tratando de convencer por métodos que para mí son deshonestos. Por eso lo descarto. ¿Y Roberto Gil? Trae el sello de un grupo y eso dividiría más. Y por otra parte, su desempeño en la campaña pues dejó mucho que desear, porque llegó a negarle el voto al PAN. Entonces, él está, creo que tratando de reivindicarse. Tiene talento, no hay duda, es una gente que conoce derecho, le reconozco esos méritos, pero me parece que no es el hombre que ahorita pudiera conciliar, y repito, se ve una facción, se ve el tipo agandalle. Felipe Calderón hizo mucho daño al PAN. ¿Por qué? Porque se rompió la institucionalidad. Él, desde que nos impuso a Germán Martínez, a César Nava, nos quiso imponer a Ernesto Cordero como candidato, atropelló mucho al PAN. El sexenio de Felipe Calderón fue el peor para el PAN. Y Roberto Gil fue un intento de Felipe Calderón, después del fracaso de Germán Martínez y César Nava, de querer imponerlo. Afortunadamente no lo logró, aunque tampoco el desempeño de Gustavo Madero fue lo mejor que pudiéramos desear. ¿Y entonces quién sí, Juan José Rodríguez Prats? Mira, afortunadamente hay muchas cartas. Hay 5 exgobernadores que sí quieren al PAN, que se identifican con el PAN. Juan Carlos Romero Gil tuvo un desempeño magnífico en Guanajuato. Ernesto Rufo fue primer gobernador en Baja California. Son gente probada, son gente con carrera, son gente que ya han demostrado su calidad y que quieren al PAN. Carlos Medina de Guanajuato. Guanajuato es el estado más panista. Ahí está Francisco Javier Ramírez Acuña, el exgobernador de Jalisco, fue secretario de Gobernación. Una gente que también quiere al PAN, el orador de Efraín González Luna, y Marco Antonio Hernández, gobernador de Morelos. Estás apostando por el grupo más conservador, el ala más conservadora. Mira, velo así, pero el ala más conservadora, porque es panista, porque domina el PAN. Hay algunos que tienen fallas, y yo no te voy a decir que los 5 estuvieran en posición óptima, pero hay de dónde elegir, y está Héctor Larios. Héctor Larios fue coordinador del grupo parlamentario, fue diputado local, fue diputado federal, es senador en 2 ocasiones. También lo importante, Pepe, es el conocimiento y el sentir que la doctrina del PAN sirve. Porque desafortunadamente vino un oportunismo de decir no se puede hacer política con ideales. Si no se puede hacer política con ideales, entonces ¿de qué nos agarramos? ¿A qué nos atenemos? ¿Qué acaso es producto de la improvisación, de la ignorancia? El PAN tiene ahorita una ventaja comparativa con todos los demás partidos. Es un partido con doctrina, es un partido que tú identificas por una trayectoria, por una historia. Si a eso se le llama conservador, lo acepto. Yo me puedo identificar como un pensador conservador. Hay cosas que debemos conservar. Y el mismo Manuel Gómez Morín decía, y hay cosas que debemos cambiar. Ahí está la clave. ¿Qué debemos conservar y qué debemos cambiar? Hoy el PAN tiene al mismo adversario que en 1939. El Estado populista, el Estado demagogo, el Estado que invade áreas del sector privado, y estamos en defensa del ciudadano. El PAN rescata su doctrina social cristiana y su pensamiento liberal. Creo que estas fueron de las cosas que surgieron del sábado pasado. Yo me sentí orgulloso porque sentí que se iluminó una pequeña esperanza. No tengo del todo confianza en la dirigencia de que sea imparcial. Inclusive, yo le sugeriría que no fueran imparcial y que evitaran que pueda entrar gente que definitivamente llevaría al PAN a una mayor crisis y a una mayor ausencia para asumir su deber frente al pueblo de México.
México. Juan José, tú naciste en Chiapas, sin embargo tu vida política la desarrollaste básicamente en el estado de Tabasco, bueno, en todo el país pues, pero básicamente en Tabasco. Yo recuerdo haberte entrevistado hace muchos años cuando contendías por la gubernatura del estado de Tabasco contra Andrés Manuel López Obrador. Desde tu particular punto de vista, conocedor del terreno, ¿qué esperas tú del gobierno de López Obrador? ¿Qué le esperan los mexicanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, Pepe, en primer lugar déjame decirte que hay un libro que Andrés Manuel escribe donde él se refiere a mí y se refiere con los mayores elogios. Porque Andrés Manuel en un principio pensó que a mí me postulaba el PAN para restarle votos. Y él me ofreció postularme por el PRD a la presidencia municipal del centro si yo declinaba. Cosa que yo le dije que eso yo no se le iba a hacer al PAN. El PAN me había elegido en una convención y definitivamente yo tenía que responder a ese compromiso. Varias veces me invitó al PRD y siempre lo rechacé. Tuvimos una discusión muy fuerte porque Andrés Manuel es autoritario y es empecinado. Yo creo que lo peor que le puede suceder a alguien que asume una responsabilidad pública, que se diga que es impredecible. Yo de Andrés Manuel podía yo esperar todo. No le acepto, no lo veo auténtico, no creo en su honestidad valiente, y se está rodeando de gente muy incapaz. Andrés Manuel escoge subordinados, no colaboradores. Y desgraciadamente lo que se diseñó para ahorrar recursos y para vigilarse, que es sincronizar todas las elecciones, para lo que sirvió es que el efecto Andrés Manuel lleve al poder a gente totalmente descalificada. No concibo cómo pueda ganar Rutilio, cómo pueda gobernar Rutilio Escandón en Chiapas, o Cuitláhuac en Veracruz, o Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Los delegados que está enviando no es más que un atropello al federalismo. Está empecinado, hoy están dando declaraciones que hay recursos para invertir en refinerías. Invertir en refinerías es una verdadera estupidez, es una locura. En el sector energético nada más tenemos dos opciones. O definitivamente la empresa pública se repliega porque lo hizo mal desde el 39. No es cierto que Pemex tuvo periodos exitosos, ni la Comisión Federal de Electricidad. Yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad y lo mismo la compañía de luz y fuerza del centro. Ahorita lo único que cabe es profundizar en la reforma energética y traer inversión extranjera que pueda ir a aguas profundas. El mejor negocio es producir petróleo crudo, no refinar, que ni siquiera vamos a tener petróleo ligero para poder surtir a las nuevas refinerías. Si las viejas no producen y las que están al 40% de su capacidad, miles de millones de pesos, pues es una estupidez hacer lo que está demostrándose que está mal. Las refinerías están al 40% de su capacidad.